Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En estos días que meditamos algunas de las expresiones que hacen referencia al Mesías, con expresiones de admiración, de júbilo, que contemplan el misterio de Cristo, nos sentimos llamados, invitados a penetrar en este misterio, a acoger en nuestras vidas la salvación que Cristo nos ha traído. Se expresa con distintas fórmulas, con distintas palabras, y así, por ejemplo, hoy se le pide al Señor, o se exclama en esta antífona, que queremos que el Señor venga a salvarnos, que libere a los cautivos, que los saque de las tinieblas. Y se agregan estas palabras que son emblemáticas, ¿no? Oh llave de David, oh cetro de Israel. Ambas expresiones, la llave y el cetro, hacen referencia a la autoridad, porque Cristo es verdaderamente la autoridad. Él es el dominador y nosotros lo llamamos así, el Señor. La antífona de este día lo proclama con estas palabras: oh llave de David, oh cetro de Israel, tú abres y no se puede cerrar, nadie puede cerrar, tú cierras y nadie puede abrir. Jesucristo es verdaderamente el Señor. Y en las antípodas está la pretensión malsana, diabólica, de erigirnos, de querer estar por encima del Señor. Y así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, cuando se pregunta, ¿no?, cuál fue el pecado de Satanás, después de eliminar, ¿no?, algunas posibilidades, que si la avaricia, cosa absurda porque el demonio no tiene ni bolsillos ni caja fuerte donde guardar dineros, desde luego que tampoco fue la gula porque el demonio no come, y así sucesivamente, dice que, como es a ojos vista, el pecado de Satanás fue la soberbia. Y como la misma palabra lo indica, superbia, significa superior, colocarse por encima, estar arriba de, y no soportar que alguien esté encima. En eso consiste el pecado de soberbia, en no tolerar ser medido, regulado por nadie, en no ser gobernado por nadie más. Y esa es una actitud del demonio y del hombre pecador, que no soporta ser medido por Dios. Jesucristo, haciéndose hombre, como se repetirá en estos días, en distintos momentos, con las lecturas que hablan de la Epístola a los Hebreos, se repite que Jesús obedeció a su Padre, que al encarnarse, haciéndose hombre, nos enseñó este camino, que no es ningún desdoro para el hombre obedecer a su Creador. De hecho, justamente aludiendo a esta idea, San Francisco de Asís puso el primer pesebre, el primer nacimiento, con ese buey y esa mula, en alusión a las palabras del profeta Isaías, donde se lee es que la mula y el buey escuchan, obedecen a Dios, pero Israel no obedece. La soberbia es una expansión desordenada del alma, un querer recubrirlo todo con nuestra propia lógica, nuestro propio criterio, nuestra propia manera de ver las cosas. Querer abrir y cerrar, tener esas llaves que declaran quién entra y quién sale,
o ese cetro con el cual podríamos definir con un movimiento de la mano lo que está bien y lo que está mal, quién se equivoca, quién es justo, quién no, cómo se deben hacer las cosas, como si fuera una especie de varita mágica. Pero ese lugar no nos corresponde. Aun y cuando estamos llamados, obviamente, a hacer fructificar nuestros talentos, las cualidades que Dios nos ha dado, ninguno de nosotros tiene el encargo de modificar todo el cosmos a su propia medida, con su propio criterio. Y esto que parece una cosa exagerada a primera vista y de dimensiones cósmicas, luego en la práctica se verifica en la conversación, en la convivencia cotidiana, cuando queremos que las cosas se coloquen en determinada posición, que todos guarden silencio cuando yo hablo, o que hablen cuando yo pienso que deben hablar. Coloco las cosas, elijo colores, defino el tiempo y el ritmo en el que quienes me rodean deben ejecutar las acciones, y voy como midiendo a los demás. Y según esa medida juzgo si son buenos, si son malos, si son lentos, si son rápidos, si son torpes, si son ágiles, como si yo tuviera ese cetro, esa medida con la cual se regulan, se miden todas las cosas. Pero esto es falso, no es así. Y hay que salir de estas tinieblas que oscurecen nuestra inteligencia, que le hacen daño a nuestra alma, le hacen daño a los demás. Ninguno de nosotros es el arquitecto de la humanidad o del mundo, como si tuviéramos el plano, ¿no? el mapa, el plano arquitectónico de la existencia de quienes nos rodean, de la ciudad en la que vivimos y de la galaxia entera. El mundo no será acomodado a nuestro gusto. La medida es Cristo. Él es la medida de todas las cosas. Todo fue hecho por Él y para Él. Él es la palabra, el logos, la lógica con la que el mundo será medido, y también el hombre. Y así con emoción lo proclamamos en esta antífona: llave de David, cetro de Israel. Él es la autoridad, Él es el gobernador, o como gusta expresar con una fórmula clásica de la antigüedad, el pantocrator, el que todo lo sostiene, el que todo lo ha creado. Y tantas veces aparece así el Señor teniendo en sus manos el mundo. En esta expectativa de la Navidad, mientras avanzan los días del Adviento para celebrar con júbilo el nacimiento del Salvador, de alguna forma estamos uniéndonos a tantos y tantas que a lo largo de los siglos han depuesto su orgullo, su soberbia, y nos inclinamos como se han inclinado tantos ante el Señor, ante Jesús, y reconocemos que Él es el Señor, la autoridad. Y así pues una manera quizá concreta, sencilla, a la mano de celebrar la Navidad y de avanzar en estos días del Adviento es renunciar a esas como pequeñas acciones del día a día en las cuales pues quisiéramos, incluso tal vez con ocasión de la Navidad, que los adornos, las cosas de la casa o del lugar en el que estamos, las fiestas que se organizan, que todo se acomode a lo que yo considero, al juicio que a mí me parece, evitar opiniones pues que denostan o que descalifican lo que hacen los demás, la manera en la cual acomodan las cosas o las envuelven o las adornan o las cocinan o lo que sea. Son tiempos al mismo tiempo festivos, pero también de mucho nerviosismo, y se puede unirse al Señor
con humildad, con sencillez, y saber que la medida última, incluso lo digo así un poco jocosamente, hasta del buen gusto, hasta de la estética, la tiene Cristo. Oh llave de David, oh cetro de Israel, tú abres y nadie cierra, tú cierras y nadie puede abrir. Nosotros que somos como cautivos a veces de nuestra propia soberbia, vanidad, orgullo, que estamos en esta oscuridad de no ver que estamos abajo y no hasta arriba, que encima de nosotros también hay personas que hacen cosas mejor, y sobre todo que hasta arriba está Cristo el Señor. Al contemplar el misterio de Cristo, reencontramos la propia medida. Somos criaturas y no creadores. Terminemos pues invocando la sabiduría divina, invocando al Señor Jesús, que es luz del mundo, para que nos permita ver las cosas en su justa dimensión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.